la litispendencia, vámonos a una diapositiva, ¿no? Permítanme. Permítanme, vamos a ver dónde está. Creo que es esta. Aquí está. Bueno, entonces vamos aterrizando cada idea y cada participación. Bueno, me dicen sus compañeros y sus compañeras en este caso que la litispendencia, ¿qué es? Primero que nada, como su nombre lo sugiere, la litispendencia se refiere a cuando un litigio se encuentra pendiente, o sea, cuando una circunstancia es de conocimiento de un juez dentro de un juicio y por lo tanto no puede ser objeto de otro juicio. Guarda relación con la cosa juzgada, es decir, hay una posible relación con cosa juzgada, salvo la diferencia de que en uno se extingue y en otro sigue. La cosa juzgada extingue. Sin embargo, la distinción principal es que en este caso se trata de un asunto del que no se ha emitido una resolución. Ejemplo. ¿Qué quiere decir esto de litispendencia en palabras claras y precisas, coloquiales, sin tanto tecnicismo? Ya lo comentaron sus compañeras. Cuando existe un juicio que lo presentamos en el 2020, de cualquier materia, ¿no? En materia civil o mercantil. Ejemplo de ellos, un juicio posiblemente de un pagaré mercantil, ¿no? Iniciamos nuestra pretensión, acción, presentamos la demanda ante el juzgado correspondiente en la fecha tal. Emplazaron al deudor y ya lo emplazaron y todo, y el actor ya no se presentó al juzgado. No se presentó por X razón, porque se fue a Estados Unidos, porque tuvo un problema de salud, porque llegaron circunstancias que le impidieron continuar con el juicio que emprendió, pero sí alcanzó a haber una notificación y un emplazamiento inicial, posiblemente, ¿no? Y no se concretó el embargo precautorio porque ya no tuvo interés en seguir el juicio el principal, el actor. Pasó un año, al año siguiente se acuerda el actor, caray, pues me sigue debiendo fulano, pero yo creo que ya no tengo contacto con el abogado que lo llevó, entonces yo creo que voy a tener que emprender de nueva cuenta una demanda. Y vuelve a demandar la misma pretensión, la misma acción ante el mismo demandado. Pero ya había uno pendiente, que ahí está activo todavía, tal vez archivado, pero activo. Y presenta con otro abogado el caso. Y cae en otro juzgado, no en el mismo. Cae en otro juzgado y vuelven a emplazar y notificar a la parte. Y dice, cara, otra vez, pues hace un año vinieron y ya no le dieron seguimiento. Entonces, inclusive hasta contesté, pero este mismo asunto hace un año me notificaron. Ahí encontramos la litispendencia porque son dos casos, uno anterior al otro. El que es primero en tiempo es primero en derecho, máxima jurídica. El que presentaron en el 2020 es el que tiene que subsistir. Y el que se presentó en el 2021 se tiene que incorporar como litispendencia al expediente y en el juzgado correspondiente que se llevó a cabo en el 2020 para que se junten, porque es el mismo asunto. Es el mismo asunto. Entonces, por cuestiones de que no se apliquen sentencias contradictorias y porque no es posible llevar el mismo asunto dos veces en el mismo sentido, entonces ahí
el que comúnmente promueve dicha litispendencia, pues es el demandado, ¿no? Porque es el que va a notificar, no, pues a mí ya me demandaron por este asunto, en tal juzgado se encuentra. Entonces, el viejo se incorpora al nuevo. Perdón, el nuevo, al revés, el nuevo se incorpora al más viejo, al más antiguo, ¿no? Porque el que es primero en tiempo es primero, repito, en derecho. Entonces, ahí encontramos la denominada litispendencia, que la hemos visto en alimentos, la hemos visto en reivindicatorias, en divorcios contenciosos. Ya me notificaron y promovió el divorcio este fulano y hasta contesté, pero ya no hubo ninguna respuesta, se fue al extranjero y ahora regresa y quiere otra vez el mismo asunto. Entonces hay litispendencia. Jóvenes, queda clara, explicada la litispendencia. Adelante, Yarim, tiene la mano levantada, la escucho. Bueno, con referente a lo que decía, entonces en ese caso que se va a ocupar, pues nuevamente el primero, bueno, por la primera demanda que se presentó, tendría que buscar al abogado pasado o ya se manejaría con el abogado actual, nada más que se manejaría en el mismo lugar donde se presentó. Es correcto, tu segunda opción. Para el abogado primero no lo vamos a obligar. A lo mejor ni siquiera lo encontramos ya, o ya se murió. Ese asunto lo vamos a llevar con el abogado nuevo. Nada más que se va a incorporar al expediente principal. No es necesario que buscar al otro abogado, porque a lo mejor ya no me interesa que lo lleve él, ya no lo encontramos, o X cosa, ¿no? Entonces, con el nuevo abogado podemos seguir llevando el caso original. ¿Queda claro? Sí, muchas gracias. Perfecto. Entonces, jóvenes, ¿alguna pregunta sobre la litispendencia? Ninguna, ¿verdad? ¿Va a subir la diapositiva, profe? Sí, de hecho ya están ahí chequen si está, según yo la subí en contenido semanal. Se llama litispendencia, litisconsorcio, conexidad y cosa juzgada. Ahí está en contenido semanal. Bueno, entonces quedando claro, a ver, adelante Melanie, la escucho. Profe, ¿y si se lleva a otro caso, o sea, si no se le acumularan, ¿cómo sería lo de las sentencias contradictorias? Sí, porque puede suceder, ¿verdad? Que no se promueva la litispendencia, que la litispendencia origina la acumulación. Muy buena observación. Entonces, como hay dos casos, el mismo caso en diferentes juzgados, mismas partes, mismas pretensiones, mismas acciones, mismos demandados, entonces se tiene que juntar con el primero para que no exista la contradicción de sentencias. Pero en un dado caso, como bien pregunta Melanie, de que pues no se promovió litispendencia y el demandado no promovió litispendencia y contestó y se llevó tanto un juicio, es muy difícil, ¿no?, que se dé, es muy difícil porque no podemos llevar dos casos similares, las mismas partes, mismas pretensiones, mismas acciones, y las dos estarlas llevando en un juzgado y en otro, a ver en cuál pega, porque una de las partes va a inconformarse durante el proceso, es imposible. Lo que sí puede suceder es que, y ha sucedido, es que el que se presentó en el 2020, ese quedó archivado y se continuó con el del 2021. Y nadie dijo nada, porque a veces los juzgados no se dan cuenta de ello, obviamente, y son las partes las que deben de promover este incidente de la litispendencia. Y lo solucionamos el asunto con el caso más reciente, con el del 2021. Entonces, si ya se resolvió con el del 2021 y se acuerda el que perdió, pero este mismo caso lo tengo en el tal juzgado con una demanda del 2020, voy a ver si ahí pega. Pues no, porque ya si se resolvió con el del 2021, ya no tendría efectos el que se presentó de manera principal en el 2020.
queda ya como cosa juzgada, el del 2021, nada más se incorpora ya ese expediente al expediente de la cosa juzgada del 2021. Es muy difícil, casi imposible, que llevemos dos casos, a la pregunta que hace Melanie, el mismo caso en un juzgado y en otro, porque alguna de las partes va a decir, pues, oye, estoy llevando este asunto y este aquí y este allá, pues es que mucho desgaste económico, dos abogados, o el mismo abogado cobrando dos veces, es imposible. Lo que sí puede suceder es que se solucione o en el del 2020, por decir el ejemplo, o en el del 2021, y en el que se resuelva, si uno quedó archivado, sobre todo el más viejo, pues tiene que adquirir el caso de cosa juzgada, ¿no? De sentencia ya firme. Y si lo quieren prender de nueva cuenta o activar el otro, porque perdí en el del 2021, pues activo el del 2019, el del 20 no tiene efectos ya, porque ya hubo una sentencia. Nada más hay que incorporar el expediente al archivo donde se definió. ¿Me explico, Melanie? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más sobre litispendencia? Bueno, entonces es muy sencillo, si te puedes dar cuenta, a veces el nombre, el solo nombre literalmente lo dice por excelencia, ¿no? Un litigio que depende, es decir, un litigio dependiente de otro. Sería, pues, la palabra etimológica de la litispendencia. Recuerda que litis, etimológicamente, es un litigio, un conflicto. Y hablando de la dependencia, pues, es un litigio que está dependiente o pendiente, en este caso. Entonces, ahí en la misma etimología vamos aterrizando el porqué. Bueno, y luego viene el denominado litis consorcio. Alguien, bueno, voy a decidir o designar a alguien para que me explique el litis consorcio. Adelante, vamos con, ¿a quién tenemos aquí conectados? Conectadas. Samantha Natali, ¿se encuentra presente? Profe, yo ya participé. Ya participó. Ah, sí, es cierto, perdón. Vamos con otra persona que no haya participado. Jessica Montserrat. ¿Se encuentra presente Jessica Montserrat? Sí, profesor. Adelante, Jessica, con cámara, explíquenos el litisconsorcio, por favor. Voy. Voy, se está aprendiendo la... Sí, no se preocupe, adelante. Voy a ir designando, perdóname poquito, Jessica, voy a ir designando para que estén al pendiente con su cámara. Jessica ahorita me va a exponer el litisconsorcio. ¿Algún voluntario que no haya participado que quiera platicarme de la conexidad? ¿Algún voluntario o voluntaria? Daniel, conexidad. Perfecto, para que me recuerden. Jessica, litisconsorcio. Daniel, conexidad. ¿Algún voluntario o voluntaria sobre cosa juzgada? Yo, profe. ¿Quién dijo yo? Ah, Carla, perdón. Oh, excelente. Entonces ya tenemos a tres voluntarios y voluntarias. Jessica me va a explicar ahorita litisconsorcio. Daniel, conexidad, y Carla, cosa juzgada. Vayan preparando ahí su camarita para evitar contratiempos. Adelante, Jessica, explícanos qué es cosa juzgada, perdón, qué es litisconsorcio.
Bueno, yo entendí que el litisconsorcio es cuando varias personas tienen un asunto en común. O sea que todas están demandando a una misma persona por un mismo asunto y se juntan para que haya como que un solo juicio en contra de esa persona. Bueno, eso fue lo que yo entendí. Excelente, así de fácil y sencillito, ¿verdad? No hay ningún problema en comprender que el denominado litisconsorcio, pues es cuando existen una pluralidad de actores o una pluralidad de demandados, o ambos, ¿no? Pluralidad de unos y de otros, o un solo actor con una pluralidad de demandados, o una pluralidad de actores con un solo demandado. O sea, se puede dar de diferentes circunstancias. Ejemplo de ello lo encontramos en materia laboral, donde una pluralidad de demandados serían 10 trabajadores que en conjunto pues dicen, vamos a demandar al patrón porque nos está despidiendo de forma injustificada. Una pluralidad de patrones pudiera demandar a un sindicato. Entonces ahí hablamos del litisconsorcio. En una reivindicatoria, que ahorita me están cayendo asuntos así bastantes en reivindicatorias, para recuperar propiedades, en este caso para desalojar y recuperación, ¿no?, de una propiedad. También por sucesiones, en el caso de las sucesiones y las reivindicatorias, donde pues existen 6, 7 hermanos que todos tienen el mismo interés, todos son dueños de una sola finca, porque hubo una sucesión intestamentaria donde pues todos son los herederos, 7 u 8 hermanos. Entonces ya están oxizos los papás, están difuntos, y los 8 hermanos tienen el interés de sacar a una persona que está en una determinada finca, que ya no, que está bajo un contrato, o a lo mejor no le hicieron contrato, que entró a lo mejor porque los papás le dieron permiso de que viviera en una finca, en un rancho, en una hacienda, etcétera, y ya no quiere salirse, porque dice, no, pues a mí me dejó aquí don fulano, ya no está, pues aquí me quedo. Ah, bueno, pues aquí hay un problema por la cuestión de que los hermanos son los que van a heredar, y ellos tienen que promover una acción reivindicatoria junto con la sucesión, y son los 8 los que van a demandar a la persona que está habitando esa finca mediante esta acción reivindicatoria, y asimismo mediante el litisconsorcio, porque no es uno, son 8. Entonces hay varios ejemplos que podemos mencionar en materia tanto mercantil como laboral, como civil, tal cual como nos dijo ahorita nuestra compañera. Entonces, la diapositiva pues realmente nos dice ahí las diversas circunstancias que se pueden dar en este denominado litisconsorcio, ¿no? Pluralidad de partes que se constituyen desde el comienzo de un proceso como actor o demandado, ya lo platicábamos, para ejercitar o serles reclamada una única pretensión que afecta directa o reflejamente a todas las partes de un proceso. Ya lo explicamos y lo ejemplificamos el por qué. En el denominado litisconsorcio, en pluralidad de actores y pluralidad inclusive posiblemente de demandados. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí. Perfecto, muy bien. Entonces vámonos con Daniel para que nos explique la conexidad. Adelante, Daniel, con cámara, por favor. La cámara no puedo por el momento, profe, pero le explico lo que es conexidad. Sí, Lo que adelante. es conexidad, la conexidad es cuando hay relación o están vinculadas las demandas. Entonces, cuando sucede eso, para evitar contradicciones, lo ideal es que esas dos demandas sean sometidas en el mismo tribunal. Es correcto, es correcto.
Efectivamente. ¿Alguien más que quiera aportar un poquito más sobre lo que es la conexidad de la causa? Adelante, Víctor Carranza, te escuchamos. Bueno, yo este concepto de conexidad lo relacioné mucho con la delincuencia organizada, ¿no? Porque en la definición que yo investigué dice que existe conexidad cuando varios delitos son realizados por varias personas. Entonces, por ahí lo relacioné con como el robo de un banco y así. Sí, 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 es muy común también en materia penal, obviamente, la conexidad, efectivamente. Pero en el caso de materia penal, sí, se puede dar por lo que hay una multiplicidad. Se puede dar inclusive litisconsorcios y conexidades, sobre todo cuando en el caso que nos menciona Víctor, pues hay bastantes imputados, como se le llama en materia penal. Recuerda que los términos varían de una rama a otra, ¿no? En el caso del actor en la materia civil, pues no le llamamos actor en materia penal, le llamamos la víctima o el ofendido. En el caso de un demandado en materia civil, pues no le llamamos demandado en materia penal, sino el acusado. Va cambiando de nombres, ¿no? Detenido, acusado, bueno, detenido, imputado, procesado, acusado y hasta el final, pues ya sentenciado. Pero efectivamente se puede dar la conexidad ahí. En materia civil también, obviamente, la conexidad, a diferencia de la litispendencia, que en la litispendencia es porque es el mismo asunto. En la litispendencia existe las mismas partes, las mismas actores y demandados y la misma pretensión y la misma acción, simplemente porque se presentó dos veces. Uno, que es el original, y después en posteriores tiempos más nuevos, la otra, pero es el mismo. Entonces ahí litispendencia de que el más nuevo se debe de incorporar al más viejo. Ahí pues nos queda claro, pero hay conexidad, como bien nos decía nuestro compañero y como dice el concepto, cuando a diferencia de la litispendencia pueden existir las mismas partes, son las mismas partes que están llevando un asunto en un juzgado, pero presentan otro asunto diverso en otro. No tiene nada que ver con el que están llevando en el juzgado tercero, ¿de qué te gusta? De lo familiar, de lo civil, de lo mercantil, de lo laboral, a lo que están llevando a lo mejor en el juzgado quinto. Las mismas partes, pero con controversia y acciones diferentes. Inclusive, un caso que nos ha tocado, por ejemplo, muy común de conexidad, para ejemplificarlo, sería en la reivindicatoria y en la usucapión. Y bueno, la reivindicatoria es cuando el actor pretende recuperar la propiedad. Tiene la propiedad, más no la posesión. Muy diferente tener la propiedad y la posesión. La propiedad es porque yo soy el dueño y aquí están mis escrituras, pero no la estoy habitando porque hay otra persona ahí. Por X razones está ahí y no quiere salirse. No puedo yo sacarlo a la fuerza. Tengo que implementar un juicio de desalojo y la misma reivindicatoria en algún caso. Pero la usucapión, vamos a ver cómo andan. ¿Alguien sabe qué es la prescripción positiva o también llamada un juicio de usucapión? ¿Lo han escuchado? ¿Ninguno? Yo, profe. Adelante, platíquenos, Ian Elías. A lo que yo recuerdo más o menos es obtener un bien por medio de la posesión y no siendo el dueño. O sea, que tú te metes a una casa y te quedas cierto tiempo
y la puedes adquirir. Excelente, muy bien. Adelante, Yarim. Bueno, yo iba a decir que igual que mi compañero es cuando a lo mejor tú estás habitando en una casa y pues cubres con todos los gastos, ¿no? Que se pidan y a lo mejor la persona que te estaba rentando la casa muere o pues sí, muere, pero no deja un testamento, nada, y tú te puedes quedar con pues con esa casa. Es un tema de mucho interés para todos, ¿verdad, Lausu? Cada que doy clase en materia civil que me corresponde y hablar de la usucapión, como que hasta todos les brillan los ojitos, allá cuando los dábamos presenciales, no me daba cuenta. Ah, yo conozco una propiedad, etc. La usucapión, efectivamente, tal cual, ¿no? La reivindicatoria es la manera en que una persona puede recuperar, ejerciendo obviamente su acción por su pretensión, mediante un juicio reivindicatorio ordinario, para recuperar una propiedad que tiene la propiedad, más no la posesión. El juicio de usucapión, por el contrario, es el que está dentro de la posesión de un bien de manera legal, de buena fe, y que ya tiene un tiempo prolongado habitando y comprobable con medio de los gastos, como bien decían sus compañeros. Una persona que ya tiene más de 5 años, 10 años en una finca de buena fe, es decir, que hicieron un contrato, ya nunca se pararon los dueños a cobrarle después, y él siguió habitando y pasó 1 año, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, y tiene todos los recibos del agua, de luz, prediales, inclusive se atrevió a pagar, y tiene desde los viejos a los nuevos. Entonces, esta persona puede promover un juicio de usucapión, que es prácticamente también llamada la prescripción positiva de la propiedad. ¿Qué significa? Que mediante este juicio de usucapión o de prescripción positiva yo puedo adquirir y apropiarme y tener la propiedad, en este caso del bien, de manera ya jurídica, ya no de posesión, sino ya legal, ¿no? Porque yo demuestro mediante el juicio, explico en mi pretensión y mi acción el tiempo que llevo, cómo llegué ahí, todos mis documentos fundatorios de la acción que he pagado y todo. Desconozco ya dónde está el paradero de la persona que me rentó, etcétera. Y por lo tanto, solicito que el juez, al terminar el juicio, resuelva a favor de la usucapión a mi nombre, la prescripción positiva, para que la propiedad sea escriturada ya a mi nombre. Entonces, imagínate qué bonito, ¿no? Y qué feo para la otra parte. Entonces, muchas personas tramitan sus juicios de usucapión porque ya tienen bastante tiempo. Pero puede darse una conexidad, que es lo que hay, el punto que iba, porque nos pasó en algunos juicios que mismas partes, pretensiones diferentes. Uno presentó la reivindicatoria y cayó en el juzgado tercero civil. Y otro presentó, el demandado por la reivindicatoria presentó en su momento la usucapión y cayó en el juzgado séptimo civil. Mismas partes, mismos actores, mismos demandados, pretensiones y acciones diferentes. Entonces, hay una conexidad que conviene por economía procesal y por cuestiones jurídicas, que no existan contradicciones, que el mismo asunto se ventile en el mismo juzgado. Entonces, el que se va a ventilar en el que presentó primero, el otro se va a traer para que se resuelva, el juzgador resuelva quién tiene la razón y el por qué. Y no imagínate que el juzgador del tercero le otorgue la reivindicatoria y el juzgador séptimo le otorgue la usucapión. ¡Qué contrariedad! Entonces, es por ello la importancia de en estos asuntos donde existen mismas partes, pretensiones y acciones diferentes, pues ahí puede otorgar la acumulación mediante la conexidad, que no debemos de perder de vista que es diferente a la litispendencia. ¿Queda claro, jóvenes? ¿Me explico? Sí, profesor.
Perfecto, muy bien. Y luego viene la cosa juzgada. ¿Qué es eso, Carla? Platícanos, por favor. Sí, la cosa juzgada, bueno, por lo que estuve investigando, existen formal y material. Bueno, lo que tiene que ver la formal es la fuerza y autoridad de una sentencia que permite hacerla valer como asunto resuelto definitivamente en cualquier otro proceso y aún ante cualquier autoridad. Esta modalidad de cosa juzgada pues es la excepción, y un claro ejemplo o un ejemplo que pude ver es, no sé, en una demanda de alimentos, la sentencia queda consentida, adquiriendo carácter definitivo. Sin embargo, esa decisión adoptada en este momento puede ser modificada posteriormente, como cuando se solicita la disminución o aumento de la pensión. No sé si eso sea un buen ejemplo. Perdón, estaba hablando con mi micro apagado. Sí, muy buen ejemplo. Excelente, diría yo. ¿Alguien más que quiera complementar algún otro ejemplo, algún otro concepto sobre la cosa juzgada? La cosa juzgada también, tal como lo dice nuestra compañera Carla, es sencillo. Ya una vez que quedó comprendida la litispendencia, la conexidad de la causa y el litisconsorcio, pues imagínense que alguien emprenda el juicio de un pagaré en materia mercantil. Y agotamos todo en el mercantil ejecutivo y es sentenciado al final el demandado, ya una vez que se le embargó precautoriamente y el embargo real, a liquidar o en su caso a que los bienes sean rematados, y decide pagar la deuda. Yo al final, ¿saben qué? No se lleven mis bienes, ahí van los 50,000 pesos que le debo a fulano con gastos y costas, a lo que me condenó o me sentenció, mejor dicho, el juzgador mercantil, y ahí están mis 50,000 pesos, pago cosa juzgada. Eso fue en el 2020, vamos a manejarlo así, ¿no? Pero muy vivo, el actor de ese juicio decide presentar otro nuevo, con el mismo pagaré. Dice, a ver si pega en otro juzgado. Cayó en otro juzgado, ciertamente, porque el pagaré nunca se entregó. O sea, él se llevó el juicio y él tenía a lo mejor ahí de sobra o de reserva o etcétera, pues el pagaré de la acción, ¿no? Nunca se rompió y nunca se le solicitó para que lo entregara. Emprende otro nuevo juicio contra el mismo actor, la misma prestación, en otro juzgado, van y notifican, emplazan y van por el embargo precautorio y obviamente el demandado dice, ¿cómo? Otra vez, si ya liquidé, si ya llevamos a cabo un juicio, y el notificador va a decir, ah, caray, ¿de veras? Entonces, aquí hay uno que está actuando de mala fe, que es el actor. Entonces hay que promover lo que le corresponde al demandado, mediante su abogado, es presentar sus excepciones y, ¿por qué no?, una reconvención por cosa juzgada. Una excepción por cosa juzgada ya no procede, ya hubo un juicio que se resolvió por esta misma pretensión, acción del actor. Y ¿por qué no una reconvención para poderla llevar por la vía penal por esa situación del fraude que quiere implementar por cobrar 2 veces un pagaré? Posiblemente entonces pretenda hacer una excepción con reconvención. Pero eso es muy claro, ¿no? La cosa juzgada es porque ya se solucionó un juicio de cualquier materia, civil, mercantil, laboral, etcétera, patria potestad inclusive, que se ha visto esa situación donde ya quedó la patria potestad con uno y el que perdió la patria potestad del menor vuelve a implementar otra a ver si pega por X razón,
se cae en otro juzgado, lo lleva, entonces la parte que ganó en el primero, pues va a promover como excepción, pues la cosa juzgada, ya hay una sentencia. Entonces, son situaciones que nos podemos encontrar en el camino procesal, en el camino de los juicios, cuando estamos en la vida profesional. Pero nos debe de quedar muy claras las diferencias, porque podemos confundirnos por esta dinámica de la similitud, pero hay diferencia en litispendencia, litisconsorcio, conexidad de la causa, cosa juzgada. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar como una posible definición de la conexidad de la causa? Ya lo vimos, de la cosa juzgada. La cosa juzgada, de latín res judicat, bueno, ahí la etimología, nos dice que es el efecto imperativo que en un proceso judicial ocasiona la preexistencia de una sentencia judicial firme dictada sobre el mismo objeto. Ya no hay una sentencia firme. Es firme una sentencia judicial cuando en derecho no caben contra ella medios de impugnación que permitan modificarla. Ya hubo una sentencia, ya se ejecutó, y resulta que se vuelve a implementar al año, a los meses, el mismo caso. Ya nada puede ser juzgado 2 veces. Recuerden la máxima que nos dice nuestra Constitución. Si ya hubo una sentencia firme, no puede volver a emprenderse un proceso porque ya quedó como cosa juzgada. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? ¿Se comprendió? Adelante, Yarim, la escucho. Bueno, yo tenía una duda respecto a que, bueno, no sé si el mismo abogado que llevó lo del pagaré volvería, o bueno, la persona contrataría al mismo abogado con respecto al pagaré, porque entonces si el abogado ya sabe que puede suceder esto, o sea, que les puede ir peor, que puede existir que la parte presente pues una contrademanda, entonces ¿por qué llevaría a cabo tal acción si sabe que podría ser peor? O a menos que no se contrate otro abogado y que no sepa. Que eso es lo más común, ¿no? Que el actor que pretende, bueno, muchas veces inclusive el actor perdió el juicio, ¿no? Perdió el juicio, ya fue cosa juzgada y lo vuelve a presentar para ver si en el otro juicio pega. O sea, se puede dar porque pues, un pagaré porque lo ganó y lo quiere volver a cobrar, o porque lo perdió y a ver si pega en otro. Pero eso es un delito, eso es fraude dentro de lo que es materia penal y es cosa juzgada. En materia civil pues ya no queda sin efecto, pero en materia penal hay consecuencias. Pero muy buen planteamiento que estás haciendo. El actor tiene una intención inmoral de volver a emprender un juicio X, pagaré, una patria potestad, una reivindicatoria, etcétera. Porque estas cuestiones se dan, obviamente, en materias civiles, en mercantiles, inclusive laborales, ¿no? En materia penal le llamamos sobreseimiento, y ahorita voy para allá. Y a la pregunta que está realizando el planteamiento, mejor dicho, muy, muy interesante, es que sí puede ocurrir que el abogado se ponga de acuerdo. Vamos a ver si lo volvemos a cobrar. Pero es muy raro porque como abogado me tengo que dar cuenta de las consecuencias. Para eso soy abogado, ¿no? Consecuencias jurídicas. Una, que no es factible. Que no es factible jurídicamente. Realmente no es posible llevar un mismo juicio 2 veces cuando ya existe una sentencia firme de por medio. Y 2, que puede existir también aparejado una cuestión de índole penal. Entonces, es muy cierto lo que dice nuestra compañera, pues si el actor quiere animarse a ello, pues lo más factible que va a hacer es conseguir a otro que desconozca. Mira, tengo este pagaré y quiero cobrarlo. Porque yo dudo que un abogado que llevó el primer asunto, ya sea que se haya ganado o se haya perdido, aparte de que no es ético, pues es riesgoso. Yo dudo que lo haga. No he conocido casos
de ese tipo de que el abogado se arriesgue de esa forma, porque quedaría evidenciado y también tendrá con sus consecuencias penales. ¿Me explico, Yoami? Yarin Yoali, perdón. Sí. Otra pregunta nada más rápido. Por ejemplo, que se contrate el nuevo abogado, pero el abogado no sabía, o sea, él también podría presentar pues algunas bases, porque qué tal si se le acusa también de que ya sabía que el pagaré estaba pagado y aún así inició en otra, pues en otro órgano, en otro lugar. Por supuesto, él tiene atenuantes. ¿Qué quiere decir? Pues que puede defenderse. Si es el mismo abogado, ni para dónde hacerse. Pero si es uno nuevo, pues yo simplemente estoy cumpliendo con mi servicio profesional para el que me requirieron. Yo desconozco si había una demanda, una sentencia firme. Eso desconocía. Yo estoy haciendo un servicio para el cual fui contratado. Él se deslinda prácticamente de responsabilidad. Si no tuvo conocimiento del primero, no estuvo nombrado en el primer juicio, no hay ningún problema. ¿Ok? Sí, gracias. Perfecto. Y ya para terminar la clase del día de hoy y se pongan a hacer la actividad que yo considero que sí la vamos a alcanzar a hacer, el sobreseimiento. ¿Qué entienden por sobreseimiento? ¿Alguien la ha escuchado? Melanie, Alejandra, adelante. Profe, yo encontré que es un acto procesal que pone fin al juicio, pero le pone fin sin resolver la controversia de fondo, sin determinar si el acto reclamado es o no contrario a la Constitución, y por lo mismo sin fijar derechos u obligaciones en relación con el quejoso y las autoridades responsables. Es, como acertadamente anota don Ignacio Burgoa, de naturaleza adjetiva, ajeno a las cuestiones sustantivas, ya que ninguna relación tiene con el fondo. Sí, bueno, usted me dio una definición del sobreseimiento en materia de amparo, porque nos habla de quejoso y de acto reclamado, porque el sobreseimiento se da en el amparo y se da en materia penal en mayor medida. También se puede dar en materia civil, en algunos casos, cuando ya se le pierde el interés a los actores y a los demandados de seguir con el proceso, puede sobreseerse la causa. Sobreseerse la causa significa que no se llegó a esta sentencia. Un sobreseimiento es que, tal como dice nuestra compañera Melanie, no llegamos hasta la sentencia. Sucedió algún evento dentro del juicio penal, dentro del juicio de amparo, que impidió que el asunto avanzara y se resolvió el asunto sin tocar el fondo o sin llegar hasta la sentencia. Ejemplo, sobreseer significa de extinguir. Esa es la etimología sobreseer, que sobreviene un extinguimiento de una acción. Causa de un sobreseimiento que acontece y ya no nos es posible llegar hasta el final de hasta una sentencia. ¿Qué se imaginan ustedes, así razonando, apelando a su conocimiento o a su lógica jurídica? ¿Qué se imaginan ustedes en materia penal, sobre todo, que pudiera causar que el juicio no avanzara, que se extinguiera, que ya no tuviese sentido para llegar hasta una sentencia? ¿Alguna idea? Profe, ¿podría ser que no existieran las pruebas suficientes? Que no existan las pruebas suficientes. Dafne. Que una de las partes muera. Que fallezca el imputado. En materia penal, si fallece muy bien, Dafne, si fallece el imputado, pues ¿para qué llevamos el juicio? ¿A quién vamos a sentenciar? No hay ya otro culpable. El homicida era él y de repente, pues sobrevino
una lamentable situación y murió en el proceso. En la prisión preventiva, como se da inclusive, ¿no? Causas naturales, amaneció ahorcado. Eso puede ocurrir. Entonces ya no hay necesidad de seguir con el proceso. Se llama sobreseimiento. O muere, no hay pruebas fundamentales, llegaron a un acuerdo reparatorio, a una suspensión condicional, se arregló el asunto, pagó el daño, porque el delito lo amerita, y se sobresee. No llegamos hasta la sentencia, no agotamos el proceso hasta la sentencia firme o la sentencia definitiva en este caso. Sucedió un evento dentro del proceso que causó la extinción de la acción penal, como le llamamos en amparo, o que extinguió el acto reclamado, perdón, en penal, la extinción de la acción penal o la extinción del acto reclamado en amparo. Entonces, nos lo vamos a encontrar en mayor medida, repito, el sobreseimiento en penal y en amparo. En materia civil existe, que sería lo equivalente a la cosa juzgada. En materia penal no le llamamos cosa juzgada. Sí, hay una sentencia ya firme, definitiva, de un delito. Si iniciamos otro nuevo proceso penal contra el mismo imputado, pues eso va a causar sobreseimiento. Se le llama en materia penal sobreseimiento, a diferencia de en materia civil que le llamamos cosa juzgada. Pero en materia civil sí existe el sobreseimiento cuando las partes o una de las partes ya deja de tener un interés jurídico en el asunto y lo abandona. Ante la falta de interés y el paso del tiempo de que no hay interés, nadie promueve nada, pues se va a sobreseer. Es decir, se extingue. El juzgador le va a dar el sobreseimiento como tal del juicio correspondiente en esa materia. Entonces, eso nos debe de quedar muy claro, jóvenes, porque son palabras, tecnicismos jurídicos que, repito, nos los vamos a ir encontrando en el camino constantemente. Litispendencia, litisconsorcio, conexidad de la causa, cosa juzgada y el sobreseimiento. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Adelante, las escucho, los escucho. Carla, adelante. Entonces, podría decirse que el sobreseimiento, es cuando, o sea, ya se agotaron todas las... Es que no lo entendí bien. O sea, algo más resumido, porque... Pues se lo vuelvo a explicar. Melanie, ¿iba a preguntar algo o quedó con la manita levantada? No, profe, perdón. Ok. Sobreseimiento. Bueno, ¿qué nos dice la definición de sobreseimiento? Resolución judicial que pone término total o parcial al proceso por causas legales que impiden su continuidad y posterior apertura respecto de los mismos hechos. El sobreseimiento puede ser total cuando se refiere a todos los delitos y a todos los imputados y parcial cuando se refiere a algún delito o a algún imputado. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? En términos sencillos, vuelvo a explicarlo para aquellos que tuvieron duda. El sobreseimiento significa la extinción de la acción que se está emprendiendo, sobre todo en materia penal. Es decir, iniciamos un proceso y vamos avanzados en el mismo. El objetivo de un proceso generalmente es llegar hasta sentencia para que se emita una resolución definitiva, una sentencia definitiva, y a la postre quede como sentencia firme. Pero pueden suceder cosas que nos van a impedir que continuemos con el proceso. El más claro ejemplo de una resolución que pone fin a juicio para que no sigamos con un juicio penal, pues es que se muera el imputado. Si fallece el imputado por causas naturales, cometen algún homicidio en la prisión preventiva que está cumpliendo, pues ya no hay necesidad de seguir con el proceso. Sucedió un evento
que entorpeció el proceso y ya no podemos seguir hasta sentencia. Se interrumpió porque, 1, fallece el imputado. 2, no existen pruebas fundamentales de su responsabilidad y se va a sobreseer el proceso penal. 3, que llegan a un acuerdo las partes y no llegamos hasta sentencia. Mejor lo resolvemos aquí. Ojo, sobreseimiento es cuando sucede alguna situación que resuelve el asunto sin llegar a sentencia. Ya sea porque llegaron a un acuerdo o porque nos impide llegar a sentencia porque falleció dicha persona imputada. Por eso se llama sobreseer. Se extingue la acción sin necesidad de haber llegado hasta las últimas consecuencias, que es una sentencia. ¿Quedó mejor explicado, Carla? Sí, ya. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Dudas, preguntas, comentarios finales? Todo bien, maestro. Bueno,